Feliz 80, papá. Espero que te sientas como en casa. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi hija Alejandra, mientras me dejaba a pie de calle, con mis maletas en la puerta de esta jaula de oro. 80 años de vida. 80 años. Y así fue mi despedida. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Y sí, a mis 80 años, la mente sigue tan afilada como una navaja. Ahora mismo, parado frente a la entrada de este lugar, siento una cosa por encima de todo. Rabia. Pura, fría y absoluta rabia. Así que hazte un favor, escucha esta historia hasta el final, y si te resuena, compártela. Después me cuentas qué parte te ha calado de verdad y desde dónde me escuchas. Hace apenas una hora estaba en mi casa esperando a que mi familia viniera a celebrar mi cumpleaños. 80 años, carajo. Una cifra que no cualquiera alcanza. Pero en lugar de abrazos y un pastel, lo que recibí fueron 2 maletas y un ultimátum. Ya no puedes vivir solo, papá. Me soltó Alejandra sin mirarme a la cara. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti. ¿Un lugar perfecto? ¿Acaso soy una mascota que necesita un sitio donde ser enjaulada? ¿Y si no quiero ir? Le pregunté, aunque mi pregunta fue más una provocación que una súplica. No es una opción, papá. Ya está decidido. Decidido. Sin consultarme, sin preguntarme. Como si 80 años de vida no me dieran el derecho de opinar sobre mi propio futuro. Y el colmo de la desfachatez, el taxi que llegó para llevarme. Ni siquiera se dignó a traerme en su propio coche. Me hizo sentir como un extraño cualquiera, una molestia que había que dejar en cualquier parte. Durante todo el viaje, no podía dejar de pensar, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo mi propia hija pudo hacerme algo así? Pero también pensaba en algo más, algo que ella no tenía ni idea, algo que muy pronto iba a descubrir por las malas. Ahora estoy aquí, frente a la imponente Villa Serena, con mis 2 maletas y un corazón hecho trizas. Tengo que admitir que el lugar se ve bien. Limpio, jardines impecables, paredes color pastel. Es el típico sitio donde la gente descarga sus problemas para dormir tranquila. Una enfermera joven me recibió con esa sonrisa plástica que se les pega en la cara a quienes tienen que tratar con viejos. ¿Don Eduardo Mendoza?, preguntó, revisando una lista. Soy yo, respondí secamente. Perfecto. Venga, por favor. Vamos a tramitar su admisión y luego le enseñamos su habitación. Habitación. Qué forma más bonita de decir celda. Mientras caminábamos por el pasillo vi a otros ancianos. Algunos veían la televisión, otros simplemente miraban al vacío, como si esperaran algo que nunca va a llegar. ¿Ese es mi futuro? ¿Sentarme en una silla, esperando una visita que nunca vendrá? Por aquí, don Eduardo, me dijo la enfermera, llevándome a una oficina. Primero, vamos a llenar algunos papeles. Después conocerá al director. ¿Al director? ¿Para qué? ¿Para que me explique las reglas de la prisión donde voy a pasar los últimos años de mi vida? Nos metimos en una pequeña sala, más formularios, como si una vida entera se pudiera resumir en papeles y firmas. Su habitación es la 247, me dijo, dándome una llave diminuta. Segundo piso con vista al jardín, es muy tranquila. Tranquila. Claro que es tranquila. Es el lugar donde ponen a los viejos para que no jodan. ¿Hay algo más que deba saber?, pregunté, queriendo terminar con esta farsa de una vez. En una hora, aproximadamente, el director querrá conocerlo. Es un protocolo. Protocolo. Todo aquí es un puto protocolo. Como si fuéramos números, no personas. Perfecto. Mentí. Estaré esperando. La enfermera me llevó a mi habitación. Pequeña, pero limpia. Una cama, un armario, una silla. 80 años de vida resumidos en lo básico. Me senté en la silla y vi el jardín a través de la ventana. Las rejas me recordaban que esto no era un hogar sino una prisión. Pensé en Alejandra. Seguro ya estaba en casa, con el alma aliviada de haberse quitado al viejo de encima, quizás incluso celebrando.
Ya no tenemos que preocuparnos por papá. Pero ella no sabía de una cosa. Algo que yo nunca le conté y que estaba a punto de cambiarlo todo. Porque en la vida, hijo, hay gente que se cree muy lista y toma decisiones sin saber las consecuencias. Y mi querida Alejandra acababa de tomar la decisión más estúpida de toda su vida. En una hora, cuando el director de este lugar viniera a verme, todo iba a quedar clarísimo. Y entonces, entonces ella iba a entender lo que es cometer un error de verdad. Una hora después tocaron a mi puerta. 3 golpes suaves, educados. Incluso los golpes tienen protocolo aquí. Don Eduardo, ¿podemos pasar? Era la enfermera, con otra persona a su lado. Adelante, respondí, sin moverme de la silla. A mis 80 años, ya no me paro por nadie. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, vestido de traje, con una cara de gerente de hotel de lujo, el típico que ve a los viejos como un negocio. Don Eduardo, le presento al señor García, el director de Villa Serena, dijo la enfermera con su voz de azúcar. El tal García se acercó con la mano extendida. Mucho gusto, don Eduardo. Espero que se sienta cómodo en su nuevo hogar. ¿Hogar? ¿Qué palabra tan cínica? Le estreché la mano con desinterés. Mucho gusto, señor García. Siéntese, por favor. La enfermera se quedó parada en la puerta como si fuera una vigilante. García sacó una carpeta. Quería conocerlo personalmente y explicarle cómo funcionamos aquí. Soy todo oídos, le dije, aunque por dentro me moría de ganas de que se largara. Nos enorgullecemos de ofrecer el mejor cuidado. Tenemos actividades, terapia, médico las 24 horas, comida nutritiva. Mientras soltaba su discurso de memoria, yo lo observaba. Su cara me sonaba de algo, pero no podía dar con el qué. La forma en que hablaba, algo me resultaba familiar. Y también organizamos eventos para que mantengan contacto con sus seres queridos. ¿Seres queridos? ¡Qué ironía! Eventos familiares, ¿como cuáles? Le pregunté. Celebramos cumpleaños, aniversarios, siempre invitamos a las familias. Mi cumpleaños fue hoy. Lo interrumpí. Cumplí 80 años. ¿Ve usted a mi familia por aquí? García se puso nervioso. Ah, sí. Felicidades, don Eduardo. Estoy seguro de que mi familia me abandonó aquí como a un perro. Lo corté. Así que hablemos de otra cosa. El silencio se hizo denso. La enfermera miraba al suelo. García se aclaró la garganta y revisó sus papeles. También quería hablarle de los pagos. Veo que su hija ya cubrió el primer mes, pero necesitamos hablar de los próximos. ¿Cuánto cuesta? Le pregunté. Son 8,000 pesos mensuales. Incluye todo. O 1,000 pesos. Interesante. ¿Y si no puedo pagar? Le pregunté con curiosidad. En esos casos, ayudamos a las familias a encontrar otras opciones. Otras opciones. ¿Qué manera tan fina de decir que te botan a la calle? Entiendo, le dije. ¿Y usted hace cuánto trabaja aquí, señor García? Llevo 15 años. Empecé como administrador y hace 5 me nombraron director. 15 años. Ya entendía por qué su cara me sonaba. ¿Le gusta su trabajo? Mucho. Es gratificante ayudar a la gente a tener una vejez digna. ¿Vejez digna? ¿Con familias que los botan como mascotas en pensión? De pronto, una idea me golpeó. Tengo una pregunta que me come por dentro, señor García. ¿Quién es el dueño de este lugar? García se quedó pasmado. Es una empresa privada. El dueño es un señor muy exitoso en la construcción. Tiene varios asilos como este. ¿Y cómo se llama? Insistí. Bueno, no sé si deba darle esa información. ¿Es un secreto? Le pregunté con una sonrisa que él no supo descifrar. No, no es un secreto. Se llama Eduardo Mendoza. La enfermera seguía mirando el suelo. García se quedó viendo mis papeles y luego me miró a mí. Disculpe, ¿me puede repetir su nombre completo? Eduardo Mendoza. Le respondí con calma. Vi cómo se le fue el color de la cara. Sus manos le empezaron a temblar. Eduardo Mendoza, repitió. El mismo, le confirmé. García se levantó de golpe. Los papeles se le cayeron al suelo. Dios mío,
murmuró. Usted es... Soy el dueño de este lugar, lo interrumpí. Y también soy el viejo estorbo que su propia hija acaba de abandonar aquí, pagando 8,000 pesos de mi propio dinero. La enfermera levantó la vista confundida. García se quedó en shock. Señor Mendoza, balbuceó. Yo no sabía. Nadie me dijo... ¿Cómo es posible? Es muy posible, le dije poniéndome de pie. Mi querida hija decidió que ya era hora de deshacerse del viejo molesto. Lo que no sabía es que el viejo molesto resulta ser su jefe y el de usted también. García se agachó a recoger los papeles, temblando. Don Eduardo, esto es, necesito hacer una llamada. No va a llamar a nadie todavía. Lo corté. Primero, usted y yo vamos a tener una conversación muy interesante sobre cómo se maneja mi negocio. La enfermera nos miraba sin entender nada. Señorita, ¿nos podría dejar solos al señor García y a mí? Tenemos asuntos que discutir. Sí, claro, don Eduardo, respondió saliendo del cuarto. García, con los papeles en la mano, se sentó en la silla como un niño esperando un castigo. Don Eduardo, le juro que no tenía ni idea de que... Cálmese. Lo interrumpí. Nadie lo sabía. Ni siquiera mi propia hija sabe quién soy de verdad. García me miró, confundido. Para ella, solo soy un viejo inútil que trabajó toda la vida sin conseguir nada importante. Un estorbo del que había que deshacerse. Pero, don Eduardo, usted construyó todo esto. Le da trabajo a más de 150 personas. Sí, García. Y al parecer mi hija me considera tan insignificante que me está pagando 8,000 pesos al mes para que viva en mi propia propiedad. García se pasó la mano por la cara. Esto es increíble. ¿Sabe qué es increíble, García? Que mi propia sangre me haya traído aquí como si fuera una basura. Me levanté y caminé hacia la ventana. Dígame algo, García. ¿Cómo ve usted a los familiares que traen a sus parientes aquí? Bueno, entiendo que es una decisión difícil. No me mienta, García. Dígame la verdad. Lo escuché moverse incómodo. La verdad es que muchas veces veo familias que podrían cuidar a sus padres en casa, pero prefieren traerlos aquí porque es más cómodo. ¿Y qué siente cuando ve eso? Me da tristeza, don Eduardo, porque veo a estos viejos esperando visitas que nunca llegan. Me volteé para mirarlo. ¿Y ahora qué siente sabiendo que yo soy uno de esos viejos? García bajó la mirada. Me siento terrible. Usted nos ha dado todo, y su propia familia lo trata como un estorbo. Terminé por él. Sí. Regresé a mi silla. Dígame, García, ¿quién más sabe sobre mí aquí? ¿Quién sabe de mis negocios? La administradora principal, la señora Reyes, lo sabe. Algunos doctores también. Pero la mayoría del personal no. Perfecto. Y quiero que siga así. Por ahora. ¿Por ahora? Sí, García. Vamos a hacer un pequeño experimento. Quiero ver qué pasa cuando mi querida hija venga a visitarme. Porque va a venir. ¿Sabe por qué? No, señor. Porque la culpa no la va a dejar en paz. Y cuando venga, quiero ver cómo me trata. ¿Qué me dice? Y después, sonreí con una sonrisa que no tenía ni una pizca de ternura. Después, García, mi hija va a aprender una lección que nunca va a olvidar. García se puso pálido. Don Eduardo, espero que no esté pensando en hacer algo de lo que se pueda arrepentir. ¿Arrepentirme? Me reí. Pero no era una risa de felicidad. García, ¿usted tiene hijos? Sí, señor, 2. ¿Los ama con toda su alma? Sin dudarlo. Yo también, García. Hice lo que fuera por Alejandra. Trabajé como un animal. Sacrifiqué mi tiempo, mi dinero, todo para darle una vida mejor. Me paré y caminé hacia la puerta. Y... ¿sabe cuál fue mi error, García? No, señor. Mi error fue creer que mi amor sería correspondido. Mi error fue pensar que mis sacrificios significaban algo para ella. Pero ahora ya lo entendí, García. Ahora sé exactamente quién es mi hija. Y cuando una persona te muestra quién es, hay que creerle. Abrí la puerta.
Por ahora quiero que todo se maneje con absoluta normalidad. Soy un residente más. Pago mis 8,000 pesos mensuales como cualquier otro. Pero, señor, eso es ridículo. Usted no puede pagar para vivir en su propia propiedad. Claro que puedo, García. Y lo voy a hacer, porque quiero que mi hija se sienta muy cómoda con su decisión, que se sienta muy inteligente por haber resuelto el problema del papá viejo. Y después, cuando ella esté segura de que hizo lo correcto, le voy a enseñar lo que cuesta de verdad abandonar a la persona que te dio todo. ¿Qué va a hacer?, preguntó García. Salí del cuarto y caminé por el pasillo. García me seguía. Voy a hacer justicia, García. Y cuando termine, mi querida Alejandra va a entender lo que significa la palabra consecuencia. Llegamos a la sala común. Me senté en una silla como un abuelo más, abandonado por su familia. Ahora, váyase, García, y recuerde, para todos aquí, soy solo don Eduardo, el nuevo residente del cuarto 247. García se alejó, pero antes de irse, se volteó una última vez. Don Eduardo, ¿no cree que tal vez su hija se arrepienta? ¿Que tal vez venga a pedirle perdón? Lo miré directo a los ojos. García, hay cosas en la vida que no se perdonan. Y dejar a tu padre en su cumpleaños número 80 es una de ellas. CONSECUENCIA. Ya han pasado 5 días desde que llegué a Villa Serena. 5 días viviendo como un residente más, comiendo en el comedor con otros ancianos, participando en sus actividades, fingiendo ser lo que mi hija cree que soy, un viejo inútil, sin dinero ni poder. Y déjame decirte algo, hijo. Estos 5 días me han enseñado más sobre la naturaleza humana que toda mi vida anterior. En el desayuno del primer día, me senté con un señor llamado don Felipe, de 75 años. Lleva 3 años aquí. Su familia lo visita, si acaso, una vez al mes. ¿Primera vez en un lugar así?, me preguntó. Sí, respondí. Mi hija me trajo. Ah, asintió. La mía también. Me dijo que era por mi propio bien. ¿Y usted qué piensa? Pienso que era por el bien de ella, no el mío, respondió con una sonrisa amarga. Es más fácil pagar 8,000 pesos que lidiar con un viejo. Mi propia hija pagando de mi dinero para mantenerme lejos. En la terapia ocupacional, conocí a doña Carmen, una mujer de 82 años con una historia que te parte el alma. Su único hijo la trajo aquí después de vender la casa donde ella vivía. Necesitaba el dinero para su negocio, me explicó. Dijo que después me llevaría a vivir con él. Eso fue hace 2 años, y nunca ha venido. Cada historia era un golpe más fuerte que el anterior. Familias que prometen visitarte y desaparecen. Hijos que se quedan con las propiedades de sus padres y los botan a un asilo. Nietos que ni siquiera saben que su abuelo está vivo. El tercer día durante el almuerzo me di cuenta de algo. Yo construí este lugar para darles un final digno a los ancianos abandonados. Puse mi corazón en cada detalle. La comida, las habitaciones, el personal. Creí que estaba creando un refugio. Pero la realidad me golpeó como un tren. Esto se había convertido en un basurero de conveniencia. Y ahora, yo era parte de esa basura. El cuarto día, García vino a verme. Se sentó a mi lado en el jardín mientras leía el periódico. ¿Cómo se siente, don Eduardo? Vivo en un experimento social muy revelador, le dije sin levantar la vista. ¿Ha pensado en lo que va a hacer? Todo el tiempo, García. Todo el tiempo. ¿Puedo preguntar qué? Doblé el periódico y lo miré. Dígame, García, ¿cuántos de estos residentes tienen familias que podrían cuidarlos en casa? García se veía incómodo. Bueno, un porcentaje alto. ¿Qué porcentaje? Tal vez 70%. 70%, repetí. 70% de las personas que están aquí no necesitan estar aquí. Están aquí porque sus familias los consideran una carga. Sí, admitió García. ¿Sabe qué significa eso, García? Significa que yo, sin saberlo, construí el lugar perfecto para que las familias se deshagan de sus problemas con la conciencia tranquila.
Mi hija me está pagando 8,000 pesos para librarse de mí, y probablemente se siente muy responsable por hacerlo. Muy buena hija. Don Eduardo. No, García, déjeme terminar. Durante estos 5 días, he visto la realidad de lo que cree, y he tomado una decisión muy importante. Voy a desmantelar todo esto. García se quedó con la boca abierta. ¿Va a cerrar Villa Serena? ¿Y los otros 2 asilos también? Sí. La gente que de verdad necesita un lugar será reubicada. Pero este negocio de la conveniencia familiar se acabó. ¿Y el personal, los empleos? El personal va a ser indemnizado generosamente. Usted también. Pero este experimento se terminó. ¿Por qué? Porque mi error no fue solo criar a una hija desagradecida. Mi error fue construir la infraestructura perfecta para que ella y miles de personas como ella se deshicieran de sus padres sin sentir culpa. Caminé hacia mi habitación. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, García? No, señor. Que cuando mi hija se entere de que destruí el lugar donde me abandonó, va a entender que el papá inútil tenía más poder del que ella jamás imaginó. Va a entender que el viejo estorbo que ella votó era en realidad la persona que controlaba su destino. ¿Y después qué va a pasar? Sonreí. No fue una sonrisa de felicidad. Fue la sonrisa de un hombre que había tomado una decisión y no se arrepentiría. Después, García, mi querida hija, va a vivir con las consecuencias de haber abandonado al hombre que le dio todo. Y no va a haber segunda oportunidad. No va a haber perdón. No va a haber reconciliación. Pero don Eduardo es su hija. Era mi hija, lo corregí. El día que me abandonó en mi cumpleaños, dejó de serlo. Ahora es solo una extraña que cometió el error más caro de su vida. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Era hora de empezar a hacer llamadas. Era hora de poner mi plan en movimiento. Porque hay cosas en la vida que no se perdonan. Y hay personas que tienen que aprender que cada acción tiene una consecuencia. Mi querida Alejandra estaba a punto de recibir la educación más cara de su vida. Esa noche, después de la cena, me encerré en mi habitación. Saqué mi teléfono, un iPhone de última generación que Alejandra pensaba que yo no sabía usar. Qué equivocada estaba. La primera llamada fue a mi abogado, el licenciado Herrera. Buenas noches, don Eduardo, me contestó. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado. Necesito que venga a verme mañana temprano. Tengo decisiones importantes que tomar. ¿Dónde lo veo? ¿En la oficina? No. Estoy en Villa Serena, el asilo de la zona norte. Se hizo un silencio. ¿En el asilo? ¿Le pasó algo? Estoy perfectamente bien, licenciado. Es una historia larga. Mañana le cuento todo, pero necesito que traiga todos los documentos de mis propiedades y negocios. Don Eduardo, me está preocupando. Todo está mejor que nunca, licenciado. Finalmente veo las cosas con claridad. Después llamé a mi contador, el licenciado Ramírez. Necesito que me prepare un reporte completo de todos mis activos, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo. ¿Algún problema, don Eduardo? Ningún problema. Solo voy a hacer cambios importantes en mi patrimonio. ¿Qué tipo de cambios? Del tipo que van a cambiar muchas vidas, Ramírez. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Villa Serena. La tercera llamada fue la más importante. A mi gerente general de construcción, el ingeniero Morales. Jefe, ¿cómo está usted? Muy bien, Morales. Escúcheme con atención, porque lo que le voy a decir es crucial. Mañana a primera hora, quiero que suspenda todos los proyectos en curso. Todos. ¿Todos? Pero jefe, tenemos obras de millones de pesos. Todos, Morales. Y quiero un inventario completo de toda la maquinaria y los materiales. Don Eduardo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, Morales, es que voy a liquidar completamente el negocio de la construcción. Otro silencio. ¿Liquidar todo? Sí. Cada máquina, cada contrato, todo se va a vender. Jefe, es el trabajo de toda una vida. Exactamente, Morales. Y alguien muy cercano a mí decidió que ese trabajo no valía nada. Nos vemos mañana a las 11. Después de colgar,
Me quedé sentado en la orilla de la cama. Sabía lo que había puesto en marcha. La destrucción de mis negocios, de todo lo que había construido para mi familia. Pero había una llamada más que tenía que hacer. La más difícil. Marqué el número de Miguel, mi hijo mayor. El que vivía en Guadalajara, el que era más responsable que Alejandra, pero que tampoco había hecho nada para evitar que me botaran aquí. Papá, contestó sorprendido. Alejandra me contó que ya estás en el asilo. Sí, Miguel, ya estoy instalado. ¿Y cómo te sientes? ¿Es cómodo? Muy cómodo, hijo. Tu hermana escogió un lugar excelente para deshacerse de mí. Papá, no es deshacerse, es solo que… Tú sabes que Alejandra y yo tenemos responsabilidades, trabajos, familias. Entiendo perfectamente, hijo. Siempre has sido muy comprensivo. Tan comprensivo que he tomado una decisión. Ustedes dos tienen razón. Soy un estorbo. Una carga. Ya no sirvo para nada. Papá, nunca dijimos eso. No hace falta, Miguel. Los hechos hablan más que las palabras. Mañana voy a empezar a liquidar todo lo que tengo. ¿Qué? Todo, Miguel. Los negocios, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Escuché que se levantó de golpe. ¿Estás loco? ¿Por qué harías eso? Porque ustedes tienen razón. Soy un viejo inútil. Y voy a actuar como tal. ¿Quieres saber qué voy a hacer con el dinero? Lo voy a donar todo a organizaciones que realmente ayuden a ancianos abandonados por sus familias. No puedes hacer eso. Claro que puedo, Miguel. Es mi dinero, mis propiedades, mi decisión. Ustedes eran mi familia hasta hace una semana, cuando decidieron que era más conveniente pagarle a un asilo para que se hiciera cargo de mí. Papá, por favor, ¿podemos hablar? No hay nada de qué hablar, Miguel. Ustedes ya hablaron. Ustedes ya decidieron. Ahora yo también. Espera, no cuelgues. ¿Cuándo vas a hacer esto? Ya empecé, hijo. Mañana mismo comienzo con los papeleos. Tengo que hablar con Alejandra. Habla con quien quieras, Miguel. Las decisiones ya están tomadas. Buenas noches, Miguel. Dile a tu esposa y a tus hijos que su abuelo los ama, aunque no hayan tenido tiempo de despedirse de él. Colgué y apagué el teléfono. Me acosté en esa cama pequeña, en ese cuarto que me costaba 8,000 pesos de mi propio dinero, y por primera vez en una semana, sonreí. Porque mañana comenzaba la parte más interesante de esta historia. Mañana mi querida familia iba a descubrir que el viejo que habían abandonado tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre, y no para mejor. A las 6 de la mañana del día siguiente mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamada tras llamada. Alejandra, Miguel, el esposo de Alejandra, mi nuera. Pero el teléfono estaba en silencio, y no contesté ni una sola. A las 7 bajé a desayunar como un residente más. Me senté en mi mesa de siempre al lado de don Felipe. ¿Todo bien, don Eduardo?, me preguntó don Felipe. Se le ve muy tranquilo. Muy bien, don Felipe. Es un día hermoso para empezar de nuevo. A las 8 llegó García. Don Eduardo, ¿podemos hablar? Su hija ha estado llamando a la recepción desde las 6. Ah, ¿sí?, respondí, tomando un sorbo de café. ¿Y qué le dijeron? Que usted estaba desayunando y que no se puede interrumpir el horario de comidas. Muy bien, García. Esas son las reglas, ¿no? Sí. Pero ella dice que es una emergencia familiar. Una emergencia familiar, repetí. Qué curioso, García. Hace una semana mi cumpleaños no era una emergencia, pero ahora sí. Las reglas son para todos, ¿verdad? A las 9 llegaron mis abogados. García los llevó a una sala de juntas. Buenos días, don Eduardo. ¿Puede explicarnos qué está pasando?, me preguntó Herrera. Siéntense, caballeros. Les voy a contar una historia. Les conté todo, desde el abandono hasta mi decisión de liquidar mi fortuna. Don Eduardo, dijo Ramírez, entiendo su dolor, pero ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es muy drástico. Más que seguro. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Y usted de qué va a vivir?, preguntó Herrera. De mi pensión, como cualquier viejo normal. Al final, eso es lo que soy para mi familia, ¿no? Pero, don Eduardo… Nada de peros, Herrera.
Quiero que preparen los documentos. Venta de todas las propiedades, liquidación de todos los negocios, cierre de todas las cuentas. El dinero se va a dividir entre 3 organizaciones benéficas que ayuden a ancianos abandonados. A las 10, llegó el ingeniero Morales. Jefe, mis supervisores están llamando preguntando por qué paramos todas las obras. Porque ya no hay obras, Morales. Se acabó el negocio. Pero jefe, ¿por qué? Tenemos contratos que cumplir, empleados que dependen de nosotros. Los empleados van a recibir una liquidación muy generosa. Los contratos se transferirán. Pero decidí que ya no quiero estar en el negocio de construir cosas para una familia que no me valora. Mientras hablaba con Morales, el teléfono de la recepción sonó sin parar. Don Eduardo, dijo García, acercándose. Es su hija. Dice que es la última vez que va a llamar, que si no le contesta lo va a buscar con la policía. Dígale que estoy ocupado en una junta, le respondí. Y que no me molesten. Por cierto, García, le voy a dar una tarea. Quiero que me traiga el expediente de admisión de mi hija. Tengo que revisarlo, es un protocolo. García se quedó con la boca abierta, pero asintió. Se fue. Volteé a ver a mis asesores. La historia se está poniendo buena, ¿verdad? Don Eduardo, dijo Ramírez, la cantidad de dinero que usted va a donar, estamos hablando de un patrimonio de varios millones de dólares. ¿De verdad va a donarlo todo? Sí, Ramírez, todo. Y quiero que el proceso sea rápido, que no haya nada que mi hija o mi hijo puedan impugnar legalmente, que quede claro que yo, en plena lucidez mental, decidí esto. ¿Y qué hay de su familia? ¿Va a hablar con ellos? Preguntó Herrera. No, Herrera. Ellos ya hablaron cuando me dejaron aquí. Ahora es mi turno de hablar con acciones. A las 11 de la mañana, mientras mis asesores trabajaban, García regresó con la carpeta. Me la entregó con las manos temblorosas. Aquí está, don Eduardo. El expediente de la señora Alejandra. Lo abrí. Perfecto. Ahora, vamos a la sala de juntas. Y si mi hija llama de nuevo, no me transfieran la llamada. Digan que estoy indispuesto y no puedo atenderla. Pero, don Eduardo, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a asegurarme de que mi querida hija entienda el verdadero significado de la palabra consecuencia. Entré a la sala de juntas. Mis abogados y mi gerente me veían con respeto. Caballeros, por favor, vamos a trabajar. Y Morales, no quiero que nadie, ni un solo empleado, se quede sin su liquidación. Quiero que el cierre sea lo más digno posible. Sí, jefe, respondió Morales, asintiendo con la cabeza. Ahora, vamos a liquidar este imperio. Es hora de que mi familia descubra que no abandonaron a un viejo inútil, sino a un hombre que controlaba sus vidas. Y con esas palabras, el sonido de la recepción volvió a ser el de un teléfono sonando sin parar. Y yo, sentado en mi propia propiedad, rodeado de mis abogados, me sentí en paz. Porque la venganza es un plato que se sirve frío, y la mía estaba a punto de ser perfecta.